En principio los agradecemos a todos y todas, digamos, el interés por estas charlas que vamos a tener a lo largo del año. eh, y en el día de hoy, bueno, digamos, el libro que nos convoca es un libro que tuvo mucha repercusión editorial, que es el libro de Laura Ramos, Las Señoritas. Y también un poco a nosotros nos llamó la atención o nos interesó en función de pensar lo que a nosotros nos convoca, que trabajar lo que es historia de educación desde nuevas vertientes historiográficas, ¿sí? Desde el campo digamos, desde el campo de lo que es la historia social y cultural de la educación, y pensamos que este libro, Las Señoritas, habría digamos, una agenda de debate, una serie de debates, bueno, que podíamos discutir en la introducción, digamos, de estos seminarios, a la cual nos convocamos hace un mes y estuvimos organizando. Cada charla, cada encuentro que vamos a tener, vamos a discutir, digamos, un texto, un libro, una tesis distinta. El próximo encuentro ya lo tenemos pautado y vamos a discutir el libro, que es una tesis de doctorado de Luciana Carreño sobre los universitarios, ¿sí? Que también, bueno, va en línea con la orientación que tiene este seminario, que, como le decía al principio, eh, está relacionado o entronca con lo que sería la historia social, la historia cultural de la educación, atravesado también por los estudios de géneros, de juventud y de niñez, obviamente, ¿no? Entonces, para la charla de hoy, tenemos dos especialistas, dos grandes colegas, que ustedes, bueno, ya las conocen, eh, muy, a lo que particularmente yo admiro. Una es Lucía Leonetti, Universidad Nacional del Centro, CONICET, y Flavia Fiorucci, Universidad Nacional de Quilmes, que fue un poco la que impulsó, un poco no, que fue la que impulsó toda esta movida, Universidad Nacional de Quilmes, CONICET. Así que bueno, yo voy a estar como moderador. La dinámica es la siguiente: las compañeras, bueno, al principio ahora van a pasar a hacer el comentario sobre el libro de Laura Ramos, y después nosotros abrimos el seminario a las preguntas que ustedes quieran hacer de manera oral, no por el chat. Así, bueno, podemos intercambiar, digamos, y es mucho más personal, ¿no? Que estar escribiendo en el chat. Que a veces también se filtra, se nos pasan las preguntas, etc. Bueno, entonces, sin más prolegómenos, le damos nuevamente la bienvenida, bueno, y empezamos con Lucía Ionetti. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, un gusto enorme y celebro esta iniciativa que han tenido Flavia, José, Paula y Adrián. La verdad, me entusiasmó muchísimo cuando recibí la convocatoria por el seminario en sí, y bueno, y después claramente el desafío de la tarea de comentar el libro que tenemos para este primer encuentro. Así que felicitaciones por esto. Y que espero que sea un espacio que venga para quedarse por tiempo y que sea de fluidos intercambios, que las expectativas que tienen ustedes y que tienen todos, cada uno de los que se han sumado a la reunión de hoy, se cumplan y bueno, es más, sean de más, que sean de mayores logros de lo que esperan. Bueno, vamos puntualmente porque tengo temores de que se corte mi conectividad. Puntualmente al libro que nos convoca hoy, que como tal cual dijo Adrián, ha tenido una notable repercusión, de esas repercusiones que quienes hacemos las investigaciones desde más académicas solemos tener mucho menos repercusiones, pero bueno, Laura Ramos reúne la condición de ser escritora, de ser periodista y bueno, detrás de sí tiene algunas que otras hay libros que han causado también una notable repercusión, como concretamente las Infernales, ¿no? La historia, la biografía de las hermanas Brontë, que realmente es un texto muy logrado y que también ha tenido inclusive más repercusión que Las Señoritas. Así que bueno, es grato porque
es un libro que de alguna manera transita por estos tópicos que Adrián acaba de plantear, que es poder entender la historia de la educación en esos diálogos con aproximaciones desde las prácticas culturales, de las sociabilidades, las perspectivas de género, bueno, las emociones también, aunque por ahí están abordadas más desde un lugar de sentido común, pero también pueden ser pensadas en la recuperación de cada una de estas protagonistas que Laura Ramos realiza en su libro. Bueno, a ver, un poco contarles, yo creo que la mayoría lo debe haber leído, este libro que fue publicado el año pasado, Laura Ramos, Las señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo en la Argentina en el siglo XIX. Bueno, lo del siglo XIX es bastante amplio, los historiadores hubiéramos sido más minuciosos y hubiéramos acotado el periodo. Pero lo interesante del libro es, en principio, que se pierde esta idea del bloque, ¿no?, de las maestras norteamericanas que trajo Domingo Faustino Sarmiento para poder ponerle rostros e historias individuales más allá de las Sarah Eccleston, las de Mary O'Gorman, bueno, las que han quedado más reconocidas en su paso por el normalismo en la Argentina. Habla también, a ver, en principio, bueno, hay una suerte de identificación y de poner rostros a cada una de estas maestras que en realidad aparentemente se aspiraba a que llegaran unas 3.000 y concretamente llegaron alrededor de 61 y del 61, bueno, hay ahí una recuperación de 20 de ellas, ¿sí? O sea que el proyecto, que fue muy promisorio para la época, se redujo aparentemente, también habría implicado un presupuesto importante para la Argentina de aquellos años. Por otro lado, hay que abrir paréntesis y decir que, bueno, en aquellos años el presupuesto previsto para la materia de educación era relativamente alto, no es novedoso al respecto, porque, bueno, había todo un proyecto de edificar esa monumental obra o tarea alfabetizadora. Es de alguna manera un libro que nos recupera y que nos vuelve a adentrar en ese clima de época entendido respecto a esta suerte de entusiasmo, ¿sí?, que había respecto a las posibilidades y las potencialidades que la educación tenía para poder transformar a una sociedad. Y más que transformar, diría, edificar una nueva sociedad. Había toda una apuesta absolutamente esperanzadora que coquetea, diría, con la creencia, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, de alguna manera, el texto de Laura Ramos nos está recuperando ese clima de época y esa apuesta esperanzadora y ese nuevo credo civilizatorio en manos del potencial alfabetizador. Y estas mujeres, estas señoritas maestras, estas mujeres emprendedoras, tal vez miradas desde nuestra contemporaneidad como muy emprendedoras y rupturistas, sin embargo, en ese sentido, ubicadas en ese clima de época, en el contexto social, cultural, educativo en el que estas mujeres se movieron, del cual son originarias, no son tan rupturistas en un punto, porque, bueno, responden, ¿sí?, a ese contexto, a esa sociabilidad que tenían en torno a estas ciudades del este norteamericano y Boston ahí irradiando como un centro cultural, intelectual, filosófico, y desde ese lugar un desprendimiento de lo que va a ser esta tradición normalista ayornada con estas nuevas corrientes pedagógicas. Así que en ese sentido, de alguna manera, este texto recupera, ¿no?, ese clima de época y ese contexto donde estas mujeres podían irrumpir desde ese lugar a partir de tener este capital cultural que era el de la educación, pero también claramente con un capital social que las precedía.
evidentemente no cualquiera podía acceder a esos centros, como Flavia en algún momento ha planteado, a las escuelas normales como centros de irradiación académica, en el caso de la Argentina, y efectivamente en Estados Unidos así lo fue. Claramente salen, ¿no?, de esos centros, pero no cualquiera podía acceder a esos centros. Hay un perfil social en el que pueden acceder algunas y no otras, y efectivamente estas señoritas maestras pertenecen a ese núcleo, ¿sí? Bueno, hay alrededor de 11 capítulos, ¿no?, por los que transita Laura Ramos, en donde va agrupando a estas señoritas maestras de acuerdo al contingente en el que llegaron a fines del siglo XIX en la Argentina, también de acuerdo a los vínculos, de acuerdo a la familiaridad, de acuerdo a las historias, a los puntos de encuentro, ¿no?, van siendo recuperadas en cada uno de estos capítulos. El prólogo me parece que es interesante porque, bueno, de alguna manera ella allí recupera la centralidad de Sarmiento, obviamente, y estos contactos que este viajero incansable tuvo, me parece que hay dos momentos de Sarmiento, el Sarmiento que va a visitar Europa, que queda un tanto desencantado allí en la primera mitad, en torno a los años 40, 50, que se encuentra con una Europa que claramente es muy diferente en términos de proyecto educativo a fines del siglo XIX, y bueno, que es el segundo momento en donde él se encuentra con lo que es el modelo educativo de Horacio y Mary Mann, de Horace y Mary Mann, con los que él se familiariza y con los que se fascina claramente, y se fascina con ese halo cultural, intelectual, que tenía este núcleo del matrimonio Mann, precisamente en ese santuario, como él lo habría definido Sarmiento, ese santuario de su peregrinación, ¿no? Bueno, en ese lugar se encuentra con Horace Mann y como secretario del Consejo de Educación ahí en Massachusetts, y tiene el contacto y la experiencia con esta escuela normal de Lexington, y este credo y esta apuesta que tenían allí de poder permitir el acceso a la educación de todos los niños más allá de las procedencias sociales, al mismo tiempo que tiene contacto con esta experiencia. Sarmiento puede comprender el grado de irradiación cultural e intelectual que tiene esta pareja, que tiene puntualmente Horace Mann, que había estado conectado con ese círculo filosófico que les digo, en torno a ese cenáculo, ¿no?, filosófico, diría la autora, en torno a la ciudad de Boston, que ha tenido contacto con la familia muy conocida para nosotros, de Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. De alguna manera Laura Ramos dice, podría haber sido una de esas maestras, porque de hecho, como ustedes saben, Louisa May Alcott era maestra, y bueno, y era escritora, esa condición que muchas de esas maestras reunieron, estas escritoras y maestras del siglo XIX, y también en la primera mitad del siglo XX, en la Argentina lo vemos en muchos casos, solo por mencionar a Alfonsina Storni, por mencionar una que se me viene ahora. Pero bueno, digo, se recrea un poco ese ambiente, ese clima cultural, y la autora lo traslada a lo que es el prólogo y nos introduce en lo que va a ser el recorrido por cada una de estas maestras, de las que puede recuperar su historia a partir de, nos dice Laura Ramos, del acceso a un tipo de fuentes muy privilegiadas, que obviamente todos los historiadores e historiadoras anhelamos cuando queremos darle un poco de rostro a la historia, ¿sí? Y que son estas fuentes de primera mano, como diarios íntimos, cartas, en donde de alguna manera lo que ustedes van a ver es cómo y de qué forma se aproxima a las experiencias y a estos procesos de subjetivación de cada una de estas maestras, y esa experiencia, en principio, esta experiencia que las atravesó y que atravesó ese clima de época, que es esta idea de ese poder
alfabetizador, de ese credo alfabetizador y de ese poder civilizatorio de la lectura y la escritura a partir de la alfabetización. Digamos, esa nueva apuesta de fe casi religiosa, ¿sí? Desde una postura secular y laica. Digo, es un mundo ese de fines del siglo XIX donde hay, como ustedes saben, una apuesta esperanzadora a ese mandato civilizatorio, es un mundo que se pone en movimiento mercancías, se pone en movimiento hombres, se pone en movimiento ideas, circulan estas ideas acerca de ese carácter transformador de la educación que tenía nada más y nada menos que el gran propósito de formar ciudadanos. Entonces, está ahí, está en ese clima, con lo cual estas mujeres participan de esta idea de que ellas pueden ser claramente civilizadoras. Son estas apóstoles y estos sacerdotes de estos tiempos, estas sacerdotisas y estas misioneras de los tiempos modernos que pueden arriesgarse a atravesar geografías distantes, desconocidas, que las sorprende no gratamente, a ver, el contraste que tienen en su experiencia de traslado en principio, ¿no? Esa experiencia del pasaje por el Atlántico, llegar a Liverpool, de Liverpool cruzar el Atlántico y llegar hasta el desembarco en la ciudad de Buenos Aires, que era bastante más problemático de lo que ellas mismas lo podían pensar, inclusive llegar a Buenos Aires, aspirar a quedarse en eso que les parecía lo más cercano a las ciudades que ellas conocían y que en realidad el desafío era irse al interior, de lo cual la mayoría o muchas de ellas se resistía, ¿sí? Porque bueno, las noticias que llegaban de ese interior era, además de la poca buena impresión que Sarmiento había dejado sobre ese interior, ¿no? Sobre ese mundo que aparecía como la barbarie, en sus miradas, bueno, de alguna manera las noticias que llegaban en los años 70, en los 80, eran estos levantamientos, los levantamientos de López Jordán, entonces, anoticiadas, ¿sí? de estos levantamientos se sumaba la peligrosidad de arriesgarse y de internarse con las pocas condiciones que tenían los transportes de la época para llegar a sus destinos, ¿sí? San Juan, Catamarca, Paraná, Tucumán, bueno, todo le parecía, digo, las descripciones de cada una de ellas, los relatos de cada una de ellas acerca de ese contacto al llegar a ese lugar, de ver a esos pobladores, a los que en general definían como amables, pero claramente muy atrasados en sus costumbres, los relatos que hacen respecto a las comidas, las vestimentas, las casas en las que se deben alojar, que son absolutamente improvisadas, cómo y de qué manera les impresiona los insectos, no sé, las pulgas, bueno, digamos, experiencias que no son gratas para estas maestras, pero además se encuentran con otros desafíos. Y el otro desafío era la recepción de esa sociedad. A ver, ni bien llegaban, había un círculo con el que ellas se movían, ¿sí? Que era este círculo un tanto críptico, que hacía una especie de clausura social, porque efectivamente eran todos angloparlantes y miembros de las élites en el caso de Buenos Aires, entonces ese era un primer contacto que tenían estas señoritas, maestras, pero luego, claro, al llegar a las comunidades a las que tenían, finalmente a las que eran destinadas, el encuentro es con una especie de otredad, ¿sí? Casi en términos antropológicos, y esa otredad las impresiona ingratamente, porque bueno, claramente ahí era donde estaba ese mandato civilizatorio, pero había que enfrentarse con lo que para ellas aparecía como una clara expresión de esa incivilización o de esa barbarie. Bueno, pero el tema pasaba fundamentalmente con algo que tal vez, a ver, los advierte Laura Ramos y nosotras sabemos que fue la fuerte disputa que el normalismo tiene, la tradición normalista tiene con la Iglesia Católica, ¿sí? Yo creo que hay que seguir visitando el tema, me parece que más allá de las disputas hubo algunas cuestiones y puntos de coincidencia muy
fuerte en el registro de valores, en cuanto a qué modelo aspiracional se tenía respecto a ese perfil de sujeto que se lograría con la educación, sobre qué valores se sustentaban. Me parece que ahí hay más acuerdos, pero bueno, claramente era una época de disputas entre la Iglesia y este Estado que había avanzado con la sanción de la ley del matrimonio civil, con la ley 1420, que como ustedes saben, si bien no pronuncia la laicidad, pero la enseñanza religiosa no era obligatoria, y bueno, esto era un punto de quiebre, y el normalismo, y más estas maestras, que la mayoría de ellas eran de credo protestante, venían a ser algo así como, tal como pintaron en la Escuela Normal de Paraná, la casa donde residía el demonio, ¿sí? Esto que nos cuenta por ahí, nos relata Laura Ramos, que impresionó tanto a una de estas maestras que están allí pasando por la Escuela de Paraná. Bueno, la cuestión es que estas maestras se encuentran con estas adversidades, se encuentran también con otra adversidad, como nos cuenta Laura Ramos, que es el de un manejo del idioma, habían sido, no desconocían el idioma, habían recibido una mínima instrucción del idioma en su viaje, en el largo viaje, que no les sirvió para nada, casi todas coinciden en ello, que no les sirvió absolutamente para nada. Después tenían allí una instrucción en la Escuela de Paraná, pero la mayoría tenía grandes dificultades, salvo las dos que terminaron residiendo en la Argentina. El otro dato que da Laura Ramos de tipo personal es que muchas de estas niñas de muy buen aspecto, estas señoritas de muy buen aspecto, ella es muy profusa a la hora de describirlas en su estética, ¿sí? Creo que ahí hay una suerte de empatía muy fuerte de Laura Ramos con esta. Primero creo que Laura Ramos tiene una empatía fuerte con el siglo XIX, pero fundamentalmente con estas mujeres escritoras, maestras del siglo XIX. Me parece que ella se mueve bien en ese sentido. Ahí hay mucho parentesco con esas biografías que hace de las hermanas Brontë, porque se mueve, parecería ser que, cuando se mete en la escritura de cada una de estas maestras, en los relatos de cada una de estas maestras, en los intercambios epistolares de cada una de estas maestras, calza muy bien esos zapatos Laura Ramos, porque las conoce ese clima de época, cómo y de qué manera, qué sensibilidades tenían, qué emocionalidades y afectividades le atravesaban, qué preocupaciones. Bueno, y de alguna manera lo que Laura Ramos comenta es que, muchas de ellas eran señoritas de muy buen aspecto. Después por ahí les voy a leer un párrafo puntual al respecto, y que estaban en edad de casarse. Y uno ve en el recorrido que nos presenta la autora, es que muchas de ellas aspiraron a hacerlo, y finalmente lo que le llama la atención a Laura Ramos, que no lo hicieran con argentinos, sino que básicamente de ese círculo muy cerrado con el que ellas se mueven, y la mayoría son angloparlantes, cosa que no nos debe causar demasiada sorpresa, porque efectivamente habría que ver cuántas eran las aspiraciones que tenían primero estas maestras de radicarse en el país, hasta donde no lo veían como un pasaje, como los tantos que hicieron muchas de ellas en el caso de Cuba, porque es interesante ver que esto que lo vemos para el caso de la Argentina, en realidad se dio en el caso de Estados Unidos, hacia el oeste, esa misma idea de civilización la llevaron allí, pero también hubo otras experiencias en Latinoamérica, Cuba, en Chile, hay relatos también al respecto, no, es algo relativamente más extendido de lo que nosotras y nosotros creemos como una experiencia puntual del caso de la Argentina. Entonces estas maestras, no necesariamente estas señoritas maestras, tenían planeado radicarse en la Argentina. La verdad es que era una experiencia transitoria en sus experiencias como educadoras. Y fueron muy pocas las que finalmente se quedaron y que echaron sus raíces en el país. Así que el relato va por allí, también se detiene puntualmente en algunas cosas que a ella le
genera una particular empatía, vuelvo a utilizar el término. Me parece que hay por allí, tiene una suerte de empatía muy fuerte con algunas maestras como las hermanitas Atkinson, que son Florence y Sara. Una de ellas, digamos, ninguna de las dos era maestra, pero bueno, claramente estaban muy formadas, y sobre todo Florence es muy irónica, muy sarcástica en cada una de sus comunicaciones con su familia, y a ella eso le da una suerte de simpatía, ¿no? Por cómo lo relata, del modo que cuenta, del modo que se impresiona esta hermana Atkinson respecto a la llegada a estas geografías distantes y con estos seres tan extraños con los que se va a encontrar. Pero a su vez, digo, también se compenetra fuertemente con algunas de estas maestras que fueron como prototipos y que fueron fundadoras de tradiciones pedagógicas en la Argentina, y que efectivamente fueron las que seguramente dejaron más rastros en su experiencia por aquí, por la Argentina, como Sara Eccleston, por ejemplo. Ahí se detiene bastante más en su pasaje. También es interesante por allí cuando plantea muy colateralmente con esta sorpresa de encontrarse en esas redes de sociabilidad, de intercambios, de encuentros, de desencuentros también, de estas señoritas maestras con esta sociedad receptora. Bueno, se detiene allí con la sorpresa que le causa haberse encontrado, mencionada varias veces, a quien fuera la abuela de Luis, de Jorge Luis Borges, ¿no? A Fanny Borges, la esposa de Francisco Borges, que fue quien hospedó a algunas de estas maestras, y bueno, ahí una pincelada respecto a Fanny como mujer de esta Argentina de fines del siglo XIX, una mujer que queda viuda tempranamente con un esposo que, bueno, aparentemente, ya sabemos, Jorge Luis Borges ha rescatado y mucho el honor y la virilidad de su abuelo, pero para la época quedó bastante mal parado por mitristas y que eran supuestamente de sus filas y a los que aparentemente habría traicionado en las expectativas que tenían dentro de las filas. Pero bueno, digo, estas anécdotas también, es un libro en donde hay pinceladas sobre lo que es la historia argentina de fines del siglo XIX, hay pinceladas sobre ese gran movimiento educativo de la Argentina de fines del siglo XIX, y una pincelada fuerte es mencionar por allí a Juana Manso, ¿sí? Como a una de las personas, de las maestras que está en contacto, por allí también a la Sociedad de Beneficencia, y algo que es interesante para abrir un paréntesis al respecto. Ustedes saben que siempre se ha planteado la gran conflictividad que tuvo Sarmiento puntualmente y Juana Manso con las entidades de la Sociedad de Beneficencia, básicamente con Mariquita Sánchez de Thompson. Sin embargo, es interesante ver, bueno, porque son claramente dos tradiciones educativas enfrentadas y encontradas, sin embargo, es interesante ver cómo la propia Sociedad de Beneficencia participó de este clima y de esta posibilidad de renovar su pedagogía, porque algunas de estas maestras, obviamente las católicas, estuvieron vinculadas con la Sociedad de Beneficencias y fueron traídas por la Sociedad de Beneficencia, entonces eso es interesante. Una Juana Manso que aparece un poquito desdibujada aquí, pero que sabemos que fue mucho más protagonista durante esta etapa y este movimiento educativo, y fue una referente fuerte, pero bueno, aparece allí en algún que otro relato que recupera Laura Ramos respecto a el maltrato que en algún momento habrían sufrido algunas de estas maestras cuando se le plantaban a Sarmiento y se negaban a ir al interior a noticiar, y a ir concretamente a San Juan, a noticiadas de que, bueno, había habido un levantamiento, el de López Jordán, y ellas no querían pasar entre medios de lanzas y guerras civiles. Y bueno, aparentemente Sarmiento fue muy eufórico con ellas, y Juana Manso no tiene temor en relatárselo a Merriman, que era finalmente con quien Sarmiento había acordado para el envío de estas señoritas, de estas maestras. Digo, otra
cuestión que me parece interesante de resaltar, que por allí colateralmente también, en este intercambio de correspondencias, en este cambio epistolar que estas maestras tienen con sus familiares, contando un poco estas impresiones generales de su recorrido por las provincias argentinas, inclusive las hermanitas Atkinson cruzando la cordillera, un poco emulando la experiencia sanmartiniana, ¿sí? Y todo eso me parece que, digo, más allá del libro de Laura Ramos, es interesante para darle la densidad. Imagínense lo que podía ser para esas mujeres cruzar la geografía extensa de nuestro país, en las condiciones que la cruzaban, lo que pudo haber sido como impacto para estas mujeres. Bueno, por un lado, digo, con geografías absolutamente desconocidas, ¿no? Eran casi como los relatos de los conquistadores cuando se encontraban con estas tierras y los sorprendía una geografía absolutamente desconocida. Bueno, digo, en esos relatos, y muy colateralmente, estas hermanas Atkinson, por ejemplo, hacen referencia a la familia Sarmiento, ¿sí? Hacen referencia a la familia Sarmiento, a una cuestión que es interesante de pensar, digamos, el clima cultural de esa familia Sarmiento, más allá de Domingo Faustino Sarmiento, se hace alguna referencia a la vida política y algunas prebendas políticas para la época, como que una de las sobrinas de Sarmiento habría tenido una beca para poder estudiar el magisterio, cosa que a ella le causa como una sorpresa, evidentemente a Laura Ramos, pero que no eran así, efectivamente no. Sabemos que las becas eran otorgadas en general por algunas conexiones, las mismas escuelas normales se terminaban fundando por algunas presencias y conexiones que tenían las élites provinciales, así que bueno, digo, estas cosas que ella va relatando y va contando. A ver, en términos generales, ¿qué me pareció el libro? El libro, y las invito al que no lo ha leído, me parece que es un libro amable, tiene, digamos, Laura Ramos es una escritora, entonces tiene esta posibilidad de comunicar y de escribir muy amablemente, de relatar muy amablemente, lo cual hace que la lectura sea llevadera, ¿sí? Es historiadora y entonces, bueno, hay ahí algunos guiños con lo que es el abordaje desde el punto de vista histórico y lo que para ella le parece que es fundamental, que es tener una investigación muy exhaustiva, hacer una investigación muy exhaustiva. A mí sí me gustaría también plantear que es un libro que abre a un diálogo y a un intercambio con todo lo que se viene produciendo en el campo de la historia social de la educación, y desde un enfoque más cultural. A mí me parece que inclusive para poder pensarlas con las perspectivas de género, para poder pensar a estas señoritas maestras en ese contexto de la segunda mitad del siglo XIX, en un clima de época donde surge ya esa primera ola del feminismo. Ella muchas veces habla de protofeminismo, no me parece que sea protofeminismo, es una primera ola de feminismo, donde hay sufragistas, y de hecho muchas de estas señoritas maestras a las que ella se refiere, como la propia Mary Mann, participaban de ese clima, ¿sí? de las mujeres sufragistas, de las burguesías norteamericanas, ¿sí? De las burguesías norteamericanas, y tienen esa impronta, claramente tienen esa impronta. Lejos está en la impronta de estas mujeres y de cómo se plantan y de cómo se relacionan y de cómo interpelan a los hombres con los que se relacionan y al medio con el que se relacionan. Lejos están ciertas reivindicaciones de otra ola del feminismo más vinculada al mundo del trabajo, y me parece que eso hay que plantearlo. Son parte de esa ola feminista, así que bueno, eso me parece que es un diálogo interesante. También otra vez para poder pensar la potencialidad que tiene para hacer una historia a ras del suelo y una historia también con perspectiva de género, la potencialidad que tienen la correspondencia epistolar, ¿sí? Todo y lo mucho, la ventana que nos abre para poder entrar a ese mundo, ¿sí? A ese mundo de estas mujeres que tuvieron ese capital, que como Paula siempre lo señala, que no suele, en este caso no solo son mujeres que escriben sobre su saber hacer, no,
es mucho más que eso, es mucho más que eso. Son intelectuales de la época, se arriesgan a juzgar, a comentar, a interpelar en sus cartas, a pronunciarse, ¿sí? Así que en ese sentido me parece que el género de lo epistolar una vez más, nos muestra la riqueza que tiene para los historiadores, para las historiadoras. También vuelvo a repetir, me parece que abre una ventana para poder ponerla en diálogo con una perspectiva analítica como es la historia de las emociones. Me parece que eso abre una ventana para poder desarrollarlo todavía aún más, ¿sí? Otra cuestión que me parece que es interesante es poder pensar en esa sociabilidad intelectual de la que participan y de la que forman parte y de la que no quedaron excluidas estas mujeres. Una vez más podemos decir, porque hay evidencias claras, ¿sí?, de que estas mujeres que pertenecían a determinados estratos sociales, a determinados estratos culturales, tuvieron condiciones de posibilidad para dialogar de igual a igual y participar de igual a igual en ese clima intelectual y cultural de estas redes de las que formaban parte. Por otro lado, también para trabajar y potenciar mucho más la circulación de las ideas, ¿sí?, en un mundo que se hacía cada vez más estrecho en términos de comunicaciones, pero también en términos de intercambio y de comunicación de ideas. Digo, se participaba de ese clima entusiasta a favor de la educación. Y eso es interesante verlo cómo y de qué manera circula, y circula desde este grupo en torno a Horace y Mary Mann, pero del que participa Sarmiento, pero del que también nos encontramos referentes en toda América Latina, que también tiene vínculos estrechos con estos movimientos renovadores pedagógicos, en el caso de Europa, ¿sí? Están ahí, eso me parece que es interesante poder plantearlo en diálogo. Volver a repensar el normalismo como institución otra vez, y esa enorme potencialidad y realidad que tuvo esa tradición normalista, ese peso increíble, digo, que se fue claramente, que fue mutando. Nunca ni jamás diría la palabra degradación como algunos han referido a la hora de la tradición, pero sí fue mutando a lo largo del siglo XX. Pero cuando uno recupera esa tradición normalista de fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, ahí están las Rita la Tallada que se forman, ¿sí?, las Raquel Camaña que se forman con esta tradición normalista, están ahí nombrados esa tradición en la que se va a fincar ese normalismo que tuvo la potencialidad que tuvo en la Argentina de aquellos años y que pudo coquetear intelectualmente y profesionalmente con otras élites intelectuales y profesionales, médicos, abogados y demás. Se puede entender eso a partir de esa formación abarcativa y completa que el normalismo tiene. Algunas cuestiones que me quedaron pendientes del libro. A ver, una es que me parece que el libro de alguna manera se filia en esta idea de que a fines del siglo XIX se funda la historia de la educación en la Argentina. Y le voy a hacer el guiño a José, que en esto claramente ha batallado y muy fuertemente y ha trabajado muy fuertemente acerca de mostrar acabadamente las anticipaciones que hubo a esta idea fundante que queda, digo, es cierto que la Argentina de fines del siglo XIX tiene que crear una nueva institucionalidad en torno a ese Estado-nación, claramente, y fundar esa república, ya lo sabemos, y que ahí la niña mimada fue la educación, claramente, pero a ver, había habido otras experiencias, y de alguna manera en el libro de Laura Ramos eso no está muy presente a la hora de recordar esas otras experiencias, y por eso traje a colación la sociedad de beneficencia, por ejemplo. Pero también traer a colación que esas otras experiencias educativas que hubo en la Argentina o en el Río de la Plata, antes de la tradición normalista,
si uno recupera el recorrido de los preceptores del siglo XIX, ¿sí? En esa etapa fundante de las escuelas elementales, y el recorrido fue tan azaroso, ¿sí? Y tan complejo y difícil, y estuvieron en las internas políticas, bueno, y fueron recibidos, reclamados, pero al mismo tiempo resistidos en muchas de las comunidades. Entonces, uno se encuentra que hay una suerte de continuidad al respecto, y que estas maestras se encuentran con algo que otros preceptores se habían encontrado en otro momento. Entonces eso me parece interesante también, de poner en diálogo este libro con esos otros trabajos, además de la tradición normalista, además de lo intelectual, además de la idea de lo epistolar y de las emociones. Y también un poco hacer referencia a otros trabajos que en su momento recuperaron la identidad de estas maestras, y a las que, bueno, Laura Ramos por allí hace referencia, que me parece que es interesante, porque hay que pensar en el momento que Luigi, por ejemplo, escribió, y cómo y de qué manera ella se acercó a través de descendientes, entrevistas a quienes fueron discípulas de estas maestras, y bueno, de algún modo también nos acercó a estas maestras, no planteándola ya en bloques, sino planteándola más en términos individuales, atendiendo que, bueno, el libro de Luigi, o la tarea que hace Luigi lo hace a mediados de los 40, entre los 50, y bueno, hay ahí también una referencia interesante para poder mencionar como una anticipación a esto que Laura Ramos ha traído aquí. Bueno, con decirles, y para cerrar, porque me parece que lo estoy haciendo súper largo, Flavia, el libro me parece que nos invita a esto, a sumergirnos en este mundo y darle corporeidad a estas mujeres que se atrevieron a fines del siglo XIX a venir con ese credo evangelizador, que participaron de ese espíritu de época, que participaron de esa iniciativa, que se sintieron llamadas, ¿sí? en esa empresa misional, que bueno, las experiencias no fueron no necesariamente cumplieron las expectativas que ellas traían, ni siquiera la misma sociedad receptora terminó de cumplir las expectativas que fueron puestas en estas mujeres, pero fue una experiencia que dejó marcada y por eso no por nada mencionaba a las Rita La Tallada o a las Raquel Camaña, las dejó muy marcadas en su formación, en su contacto con estas maestras como Mary Gorman o como la Eccleston, o como digo, las marcaron y mucho, y entonces dejó allí su huella esta experiencia, y un libro que también nos invita a poner en diálogo todo lo que se ha venido produciendo desde el punto de vista de este enfoque de la historia social y cultural de la educación. En ese sentido, ahí voy simplemente a reclamarle a la autora, a Laura Ramos, que era necesario tal vez un mayor diálogo con esa producción, digo, a la cual hay una escueta referencia, y bueno, vale la pena hacer una referencia y ponerla allí en tensión con su propia producción. Hay bastante producido como para ponerlo en diálogo, y entonces en ese sentido a mí me hubiera gustado esos guiños que corresponden a los y a las historiadoras. Pero es un libro que invito a leerlo porque, bueno, abre, a través de esta ventana y de estas mujeres, no abre a esta tradición normalista que tanto pesó en la historia educativa argentina, y que sigue pesando de alguna manera porque la seguimos transitando. Así que muchísimas gracias por la escucha y por la invitación nuevamente. Ha sido un enorme placer. Bueno, Lucía, muchas gracias. Muy atinados, muy interesantes tus comentarios. Seguimos, te agradecemos obviamente. Seguimos con los comentarios de Flavia Fiorucci, así que a quien le damos la palabra. Bueno, gracias Lucía, porque fue genial.
todo contaste montones de cosas, yo voy a ser un poco más escueta y tal vez menos generosa con los oyentes, porque, bueno, creo que tal vez hay oyentes de distintos ámbitos, y vos les hablaste a todos. Yo armé un comentario un poco más en diálogo con mis colegas, que bueno, tiene que ver un poco con el espíritu del seminario, pero agradezco la generosidad, que fueron muy lindos. Bueno, obviamente, como les contó un poco Adrián, esto fue pensado como un espacio de encuentro en general de textos, más vale académicos. Las cuatro personas que armamos este seminario trabajamos en la universidad, somos investigadores. Entonces, es un poco extraño que hayamos querido abrir este seminario con un libro que es un libro cuya vocación es la divulgación. Obviamente es un libro que trata de un tema que nos interesa, como lo relató muy claramente, que involucra un montón de cuestiones que desde el ámbito de la historia de la educación, en los departamentos de historia o de ciencias de la educación se trabaja, pero es un libro que tiene otra vocación, de la cual los historiadores los historiadores que trabajamos en las universidades a veces nos cuesta como dialogar y hacernos cargo. Aunque creo que fue una decisión acertada cuando discutimos con qué libro empezamos a abrir este espacio, con esa vocación de tender puentes y todo, a mí no me resultó nada sencillo, tal vez porque uno está acostumbrado a ciertos protocolos o ciertas poses de cuando comenta un libro, desde la academia, cómo comentar este libro, ¿no? Porque, por eso mismo que les digo, porque no es un libro académico. Entonces me propuse no comentarlo como un libro académico, no pedirle lo que le hubiera pedido un libro académico, pero sí pensaba, bueno, ¿cómo nos interpela a los académicos este libro? O sea, alguien me dijo, este libro es un libro de aventuras, que creo que es verdad lo que dice, pero, bueno, ¿qué nos dice, qué nos enseña, qué nos pone sobre la mesa? Algunas cosas ya las adelantó Lucía, este libro. Bueno, mi propuesta va a ser delinear algunas pistas que para mí abre el libro, que a veces sin advertirlo o no decirlo expresamente, y que nos interpelan a esta comunidad que somos algunos de los que estamos acá. Y por último quisiera hacer un comentario muy breve sobre la escritura de una historia que ya fue contada. Yo creo que el libro deja entrever una serie de rutas que nos quedan transitar, a pesar de que se ha escrito muchísimo sobre el normalismo, y iluminan a contraluz una serie de cuestiones sobre la historia en particular, de estas maestras en particular que vinieron, sobre la historia de las maestras en general, del normalismo, y de la educación que nos serviría de silvanar. Una de ellas, creo, que Lucía también dijo algo parecido a esto, que al posarse sobre las historias individuales del maestro, de las maestras, perdón, al detenerse en sus viajes, sus movimientos, saca esas historias de una serie que ha sido muy transitada, que las asociaba a su función como republicana y de construcción nacional y de construcción del sistema educativo. Las saca de esa serie para ponerlas en otra, sobre la historia de las mujeres. Y esto nos obliga a interrogarnos sobre esta historia como un capítulo de la historia de las mujeres, tema que sí ha empezado a ser pensado, pero también como un capítulo de la historia del trabajo. Estas son mujeres que participan de un mercado de trabajo. La tarea civilizatoria, que lo explico muy bien, y misional, se asoma, que lo relató Lucía, en estas reconstrucciones que nos propone Laura Ramos, pero estas mujeres han venido a la Argentina, o han venido, entre otras cosas, porque es una oportunidad laboral que les permite sortear dificultades económicas. Vienen porque se les ofrece una paga importante. Esto de algún modo me parece que nos obliga a quienes hacemos historia de la educación a interrogarnos más detenidamente
sobre qué sabemos de las motivaciones económicas de las mujeres a la hora de ejercer el magisterio, cómo se decidían los salarios, cómo reaccionaban las mujeres a esta idea tan diseminada, incluso por el propio Sarmiento, que a las mujeres se le podía pagar menos. El libro de Luigi Houston, de quien Ramos inspira, advierte que la vida en la Argentina debe haber sido muy compensatoria, porque muchas indujeron a sus parientes o amigas a unírseles a reemplazarlas. En el caso de este libro y esta historia, yo diría que acá lo que podemos ver es el cálculo de costos que las mujeres hacen para hacer su viaje. El salario compensa muchas de esas dificultades que este viaje, que esta venida a la Argentina implica. Muchas de estas mujeres también concretaban un salto profesional haciendo esto, se convierten en que no tenían oportunidades que no hubieran tenido en sus países. Ser directora de una escuela normal, ser directora de una escuela anexo, les permitía asumir posiciones de liderazgo. El libro también nos sirve, y algo también mencionó Lucía, para advertirnos de la existencia de un mercado internacional de puestos laborales para maestros y maestras, que también, como dijo Lucía, se puede observar en otros casos nacionales. Argentina era parte de ese mapa. Se me viene a la memoria el maestro Sabá, un maestro que Mónica Surmuk el año pasado tradujo sus cartas, unas cartas fascinantes, que vino a la Argentina a ser director de las escuelas que tenía la École Universelle Israelienne, que era una institución judía que las tenían las colonias judías en la Argentina. Sabá, al igual que estas mujeres, viene en una época parecida, un poco posterior, porque ya viene casi viene al filo del final del siglo XIX, también porque es una oportunidad laboral que aparece como lucrativa. La misma Ramos señala al pasar otros casos de maestros que están circulando por acá y que también son parte de ese mercado. El profesor Frecker, que le enseñaba a la señorita Conwell, o el malogrado prometido de Clara Armstrong. El libro de Houston Luigi incluso nombra otras figuras, como por ejemplo Foster Fyers y Higginson, que habían venido antes que estas maestras con la intención de fundar una escuela normal, ahí hablando de los antecedentes, ¿no? Este mercado internacional de puestos de trabajo de maestras y pedagogos que circulan es algo que aparece en otras historias nacionales, cuya historia no ha sido contada y sabemos muy poco, y tal vez amerite iluminar. Es decir, creo que al iluminar las historias particulares de estas maestras, de esos viajes, queriendo o no, Ramos nos obliga a pensar en la tarea de las maestras como un trabajo que en algunos casos además participa de un mercado internacional de cuya historia sabemos prácticamente nada. De eso creo se deriva también una pregunta que me parece que es preciso abordar con más detenimiento, que es ¿cuál fue el papel de estas figuras extranjeras en la construcción del sistema educativo? Antes y después de la llegada o sea, más allá del caso particular de estas maestras. El libro también advierte algo que no sé muy bien cómo llamar o todavía cómo articular, pero que creo que está presente en muchas figuras docentes de la época. Si bien también adhiero a esta idea de que en algún sentido no eran figuras rupturistas, era parte de un clima de época, estas maestras que viajan, creo que el espíritu de aventura que se imprime sobre esta otra dimensión que todos conocemos y que es siempre un supuesto cuando partimos a trabajar las figuras de las maestras, la vocación civilizatoria. O sea, por sobre esta idea misional y de vocación civilizatoria, tenemos esta dimensión, que es la dimensión, no sé todavía cómo llamarla, de la aventura o algo así. La escena de las tres maestras cruzando la cordillera de los Andes es el punto tal vez más claro de que estas maestras venían conscientemente a la aventura. Algunas tenían un espíritu más temerario, como las tres que cruzan la cordillera, y otros más temerosas, como Gorman, que se rehúsa a ir a San Juan, pero el afán de aventura creo que fue parte del cóctel de razones, probablemente no el único ni el más importante, que
indujeron a estas figuras a venir a la Argentina, y me parece que es una dimensión que está muy presente en docentes de la época, que uno puede leer sus testimonios y sus memorias, y que todavía no tengo ni claro ni cómo articularlo, ni cómo abordarlo, pero es una dimensión de la historia de la educación que me parece que necesita ser puesta sobre la mesa y ser interrogada cuando abordamos estas figuras. Hay algunas otras cuestiones que creo que también el libro nos brinda como pistas para ser exploradas, que como dije al principio, no es que el libro las tematice de esa forma, o al modo de la forma que lo haríamos nosotros, pero que me parece que Laura Ramos nos pone ahí enfrente y que nos advierte que son temas pendientes. Y me parece que uno es el papel de los varones en esta historia particular. El libro incluye las historias de algunos varones, sobre todo la de Stearns, que es el primer director de la Escuela Normal de Paraná, quien viene a fundar, quien además arma los planes de estudio para las escuelas normales, pero dice poco sobre eso. El título Las señoritas de algún modo anuncia que no es el interés de la autora. También el libro anterior, que estoy nombrando, de Luigi Houston, también habla desde las 65 valientes, y además en el proyecto, digamos en el imaginario colectivo, siempre se habla de las maestras, ha quedado en femenino, ¿no? Creo que el libro de Luigi es un poco más sensible a ampliar el elenco de figuras masculinas que aparecen y que fueron parte de este proyecto, aún si, pero creo que este todavía es un tema pendiente. Luigi, por ejemplo, advierte de una cuestión que no está en Ramos, el rol fundamental que tienen los directores de las escuelas normales que están en Estados Unidos para convencer a las maestras para que vengan en Argentina. Hablando de casos que aparecen, hay varios maestros cuya perfil es muy escueto, y en el libro que me parece que eso es una cuestión que también todavía no ha sido contada. El libro también nos ayuda, y creo nos obliga a interrogarnos sobre el alcance, el impacto real de este proyecto, más allá del lugar obvio que ocupa en el imaginario colectivo. De ahí creo la repercusión, a juzgar por la repercusión que ha tenido este libro de Ramos. ¿En qué sentido este proyecto impactó sobre el normalismo a largo plazo y sobre el sistema educativo? O mejor dicho, ¿cómo podemos sopesar su influencia? ¿Cómo leer este proyecto? ¿Es correcto el rol fundante que se le adjudica a la hora de pensar el normalismo? ¿Se teje en la larga historia del normalismo? ¿O es un conjunto de casos que pueden ser vistos como parte de un capítulo, pero poco conectado con el resto de la historia de las señoritas? ¿En qué sentido también este proyecto, el de traer estas maestras, construye determinadas representaciones de la figura de la maestra que perduran? ¿En qué nivel perduran? Ramos pasa muy rápidamente sobre esta pregunta en las primeras páginas y ofrece una respuesta un tanto vaga, a mi juzgar, que se hila más con todo el proyecto sarmientino sobre el sistema educativo que con este caso en particular. En su desandar, el libro ofrece pistas para pensar sobre el impacto de este proyecto, pistas que son ambivalentes. Bueno, la ambivalencia no es casual. En las páginas iniciales, Ramos advierte como una paradoja y desajuste del proyecto que las maestras al llegar no tienen conocimiento del español, entonces se le van a asignar la enseñanza de asignaturas menos importantes, que igual uno debería preguntarse si en ese momento son menos importantes: gimnasia, música, francés o economía doméstica. El libro además está repleto de información con lo que yo relacionaría los límites o los problemas del proyecto, ¿no? Hay datos que los fue contando Lucía de una forma muy, muy linda, las desilusiones de estas maestras al llegar al país, las estafas, el conde que no era conde, que viajaba con una maestra que era su hija pero no era su hija, las negativas a viajar al lugar al que eran asignadas, los miedos, las incertidumbres, las enfermedades, los conflictos religiosos,
los desajustes entre los perfiles de algunas maestras y los lugares a donde las mandaban, mujeres de mundo como Mary Conway, que la mandan a un Tucumán que juzga chato y atrasado, el horror de los locales, el horror de las maestras a las costumbres locales y el horror de las maestras a las, de los locales a las costumbres de las maestras, incluso las muertes, que ni siquiera reciben sepulcros dignos. Sugestivo de estos límites para mí es el hecho de que la primera maestra que llega se niega a ir al lugar que se las manda. Entonces es como una advertencia. Pero también el libro está repleto de historias que remiten a éxitos. Muchas de las maestras dirigen escuelas normales, fundan y gestionan escuelas anexas, dan clases, se quedan muchos años, enseñan, participan, escriben libros, participan del mundo intelectual local. ¿Qué hacemos con estos datos ambivalentes? Me parece que no sería ni posible ni acertado diferenciar el mito que se tejió alrededor de estas mujeres de sus aportes reales. Pero sí creo que es una pregunta que nos debemos hacer para reconstruir estos cimientos del normalismo y los orígenes de nuestro sistema educativo, porque bueno, hace a sus orígenes. Este interrogante me parece no es ajeno a otras preguntas que aborden con más detenimiento y desde sus múltiples vértices, es decir, incluyendo a los distintos actores de esta historia, observar qué tipo de expectativas y objetivos se entretejieron en el proyecto. Por último, cerraría con una breve reflexión, muy cortita, sí más atada al ejercicio de Ramos y no aquello que abre, que es la reescritura de un libro que ya fue escrito y de una historia que ya fue contado. Me tomé el trabajo ahora de volver a leer el libro de Luigi Houston, Las 65 Valietes, este libro que hizo mención Lucía, y me pregunto, sin realizar ningún juicio, sino compartiendo una inquietud con aquellos que lo pudieron leer, si el libro de Ramos hace justicia con el libro de Houston Luigi. Y subrayo libro, no archivo, porque Ramos no esconde que escribió este libro con el archivo que construyó Luigi Houston, como les contó Lucía. No puedo ocultar que el efecto de lectura de los dos libros en simultáneo me generó como cierta inquietud, incomodidad al respecto. Una inquietud que tiene que ver un poco con la novedad y otra con la generosidad de aceptar cuánto un libro le debe al otro. Yo digo incomodidad porque yo creo que Ramos ha puesto la historia que reconstruyó Luigi Houston en un formato legible para los lectores de hoy, del siglo XX, y esto es algo bienvenido y es un aporte muy importante, pero me parece que no reveló, o al menos no ofreció una reflexión abierta a los lectores en qué medida su libro es una reescritura de esa primera investigación que hizo esta mujer, que era una historiadora amateur, y que fue capaz no solo de escribir ese libro, sino también de construir un archivo que, como dijo Lucía, todo historiador anhelaría tener en sus manos, y esta fue una señora norteamericana que vivía acá y que, bueno, reconstruyó ese archivo que yo no tuve la oportunidad de ver, pero el texto de Ramos deja entrever que es como una Aleph. Y capaz que en este último comentario, que de ningún modo trata de enderecer el texto, que yo también coincido con Lucía que amerita leerlo y que está muy bien escrito y que es muy ameno y que recupera una historia que debe ser contado, asomen por ahí los gajes del oficio, aunque yo me haya propuesto esto de no leerlo como un libro académico. Finalmente he sido entrenada de esa forma y bueno, es ese lector que vuelve a la cabeza, que lee los textos de una forma y que por más que se propone, no puede. O sea, yo creo que tal vez hubiera sido importante reconstruir un poco mejor cómo dialogan estos dos libros.
Bueno, yo terminaría ahí y abriría la discusión, y bueno, vuelvo a agradecer a todos los presentes y a Lucía por su comentario. Bueno, Flavia, muchas gracias por tu comentario. Abrimos, si les parece, una serie de preguntas a los presentes. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar, añadir a lo que han comentado las compañeras. ¿Nadie? Yo estaba, buenas tardes a todas y todos, estaba esperando a ver si alguien se lanzaba. Qué buenos los dos comentarios, Lucía y Flavia, creo que nos han contado parte del texto, nos han abierto puertas a lecturas eh, que por lo menos en mi lectura no había referido. Y claro, el espejo con el libro se llama, ahí alguien preguntaba en el chat, se llama Alicia. Acá, ya lo estoy mandando, ya lo estoy mandando. Gracias, Lucía. Es un libro de la década del Ahí 40, está. 50. Estoy de asistente. Gracias, Lucía. Bueno, Sí, yo... de 48, sí. Del 48. Yo, en cuanto a la lectura, a mí como, no sé, me sale un poco esta doble faz, ¿no? Para leerlo sentado, tranquilo y como narrativa de novela histórica, a mí personalmente me pasó que había muchas historias que quedaban con hilachas y no terminaba de saber qué pasó con este fulano, con esta mujer. Y tiene como saltos el libro que retoma algunas historias y tiene una lógica que supone un lector muy atento y no el Bustamante de noche cuando está yéndose a dormir. Entonces, me pasaba con esas. Y hay alguna de esas cosas que deja al pendiente que me linkean, me relacionan con un tema que refería Flavia y que ha trabajado alguno de los que está acá escuchando y que para mí es fascinante. Recuerdo los trabajos de Armando Hugo, el tema del financiamiento y lo educativo. Una de las cosas que para mí es muy potente. El desfalco que Laura Ramos refiere de la escuela de Catamarca, lo que le pagan a estas maestras, nos tiene que, me parece que empezar a correr de esa idea de que eran económicas. Hay un pago de viajes en primera clase, en transatlánticos, hay regalos de monedas de oro, hay un montón de indicios que quizás nos permiten empezar a entrever una historia distinta de ese presupuesto, o por lo menos empezar a cuantificarla y medirla. Pero arroja ahí algunos temas. Y el otro tema, también desde lo académico, no tanto desde el lector de capaz interesante novela, eh, ¿cuánto de este proceso nos refiere al viejo problema de vínculos entre la nación y las provincias? Me parece que ahí hay una cuestión que atraviesa al periodo de organización nacional y orden conservador, y cómo a partir de estos trayectos puede ser, o a partir del normalismo puede ser este gran debate, este problema releído. Me parece que ahí hay una pista muy potente para alguien que algún momento la quiera verla. Pero bueno, qué bueno que eligieron este libro. No, digo, soy uno de los culpables, perdón. Me parece que es una invitación a la lectura y a compartir impresiones. No sé si alguien quiere seguir. Solamente, José, para sumarme un poco a lo que a esta impronta de respecto a la cuestión del financiamiento educativo y respecto a la cuestión de hasta qué punto eran baratas, no solo estas maestras normalistas, que no lo fueron. Yo no sé si exactamente, a ver, no tengo la data, sinceramente, y ojalá algunos de ustedes que están presentes hoy aquí la tienen. ¿Cuánto implicó para el presupuesto nacional? Laura Ramos especula allí, pero digamos no tenemos fehacientemente hasta qué
punto efectivamente para el presupuesto nacional significó esta empresa de traer a estas maestras, bueno, en primera clase, de los obsequios que se le hacían, pagarle el transporte hasta el interior, etcétera, etcétera. Lo que sí puedo decir, y ya trabajando en algunos casos que han sido trabajado para el caso de las provincias, que comparativamente, y eso me parece que es algo que hay que poner en diálogo, comparativamente, el salario que tenían las maestras normalistas respecto a otras trabajadoras, ¿no?, insertas en ese mundo del trabajo en la Argentina de fines del 19 y primeras décadas del siglo XX, comparativamente era realmente más que oneroso, ¿sí? Para estas, en el caso de la Argentina, estas señoritas, estas jovencitas de sectores medios, inclusive algunas que eran de sectores populares, digo, cuando uno se acerca a los archivos de las escuelas normales y lo cruzás con censos, ahí te encontrás que hay algunas también que son de sectores del mundo del trabajo que pueden aspirar al normalismo, y por eso también espanta y bastante a algunas de las autoridades en la Argentina, que llevan a cerrar las escuelas normales para mujeres, primero porque mucho feminismo, mucha mujer dentro de la escuela, y segundo porque efectivamente era un polo de atracción importante para esa vía de ascenso social. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como dijo Flavia, ya lo había dicho Coste, ya lo había dicho Sarmiento, las maestras reunían dos condiciones, eran obedientes y baratas. Sin embargo, puestas en relación con la historicidad que le podemos dar a la tradición normalista y a la presencia de las mujeres en esa tradición normalista, no fueron ni tan baratas en relación con los otros remuneraciones que podían tener las mujeres en aquel contexto, ni tan obedientes. Eso es interesante, digo, de plantearlo. Me parece que hay que seguir haciendo un trabajo en ese sentido, de poder cruzar las condiciones de posibilidades en el mundo laboral que tenían las mujeres en la Argentina a fines del siglo XIX y primeras décadas, y encontrar que el normalismo podía ser mucho más atractivo en términos económicos, no solo en términos de prestigio y de reconocimiento, de proyección, que ya lo hemos dicho muchas veces, sino también en términos económicos. No sé si lo diría tanto para los varones, que se quejaban porque ponían en comparación con los jefes militares del ejército, bueno, porque se creía que era una empresa de la alfabetizadora de las similares condiciones a las que emprendía el ejército. Entonces, si vos pones en diálogo a un pisurno, te diría que era muy mala la retribución y que efectivamente era el último mono del presupuesto nacional. Esas eran sus palabras, pero no sé para las mujeres. Eso me parece que lo que estás planteando pone en tensión también lo que se viene trabajando desde el feminismo y el mundo del trabajo en general, que trasladan quizás modelos de análisis para lo que es, por ejemplo, el salario del normalismo, esto de que porque eran mujeres ganaban menos. Y en realidad, si uno ve los salarios y los compara con el de una trabajadora textil, una administrativa de Academia Pitman, incluso te digo en la primera mitad del siglo XX, el salario, digamos, de las mujeres del magisterio, primero que era igual ya a fines del siglo XIX, habría que ver todas las realidades, escuelas laines, escuelas provinciales, ¿no? Porque ahí hay todo un mundo para indagar. Pero lo que vienen mostrando las investigaciones, primero que los salarios entre hombres y varones eran igual. Segundo, que si uno compara, por ejemplo, con los trabajos, qué sé yo, de Queirós, lo que ha trabajado el mundo de las administrativas y otros trabajos también, el mundo de trabajo urbano, femenino, etc., uno lo que puede ver es que el salario de la maestra, más allá que implicaba estudiar el magisterio, implicaba también un ascenso cultural, si se quiere, cierta movilidad social, era más alto. Incluso la otra cuestión que quizás estaría en tensión, esta idea de que la burocracia educativa desde fines del siglo XIX prefería mujeres, antes que varones. Ahora, uno puede encontrar que hay discursos, informes de inspectores que están bregando, por ejemplo, y no te digo ya de los grandes pedagogos, ¿no? Están bregando porque en el magisterio haya más hombres dentro de las aulas por este tema de la masculinidad. Incluso cuando el Estado de Buenos Aires impulsa la creación o el atractivo para los varones con becas para que vayan a estudiar las escuelas normales, se viene abajo,
porque los varones no elegían la carrera del magisterio. Pero bueno, en ese sentido me parece que a lo que iba, a lo que decía al principio, me parece que pone en tensión un poco estos modelos teóricos que nosotros tenemos y que en este caso aplicamos también a lo que es el mundo del magisterio de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Me parece que ahí hay una línea de discusión con todos los trabajos, en este caso de género y feminismo, que se han hecho en este último tiempo. Coincido plenamente. Y después, yo, obviamente, bueno, lo que planteaban ustedes, el tema de las fuentes, a todo historiador nos apasiona. Lástima que el archivo está en Estados Unidos y no, bueno, no está acá, obviamente, ¿no? Me pasa también con el tema de Elvira Rawson, que todo el archivo de Elvira está en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Está bien, Elvira Rawson en Argentina, nuestras maestras eran norteamericanas, se puede llegar a entender, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que, porque ella plantea, estuve leyendo algunas entrevistas, plantea que ella el libro trató de escribirlo velozmente, ¿no? A diferencia del libro anterior que tardó 10 años, plantea en una entrevista a página 12. Ahora, yo no sé hasta qué punto ella aborda toda la fuente, porque es como, bueno, un poco lo que planteaba José, ¿no? En la presentación de cada señorita, ¿no? Es como que siempre hay un corte, ¿no? Y uno no sabe cómo termina, y no sabe qué es conjetura, dónde queda la conjetura, Sí. y dónde está la limitación de la fuente, porque toda fuente tiene su limitación, para seguir abordando la figura de esta señorita. Pero me parece que tiene que ver más con las condiciones de trabajo que ella se impuso de contar una historia velozmente, como ella dice en este reportaje, no iba a tardar 10 años en contarla, incluso plantea que se alquiló una oficina para trabajar, digamos, más ameno, y bueno, me parece que eso es quizás unas falencias para nosotros que venimos del mundo de la academia. Bueno, ¿dónde hay que profundizar, digamos, en este acervo documental? A veces también uno leyendo el libro, en esta idea de pasar velozmente la figura de las maestras, como se llega a la confusión, ¿no? Uno se llega a perder en la lectura. Pero bueno, nada, ese aporte me parece. Y lo que les decía de la sociedad de beneficencia, sí, está claro, ¿no? Creo que era Emma Caprile, Emma Caprile, sí. la Emma católica Caprile. que es aceptada. Y creo que después Sarmiento la convoca también para fundar la escuela Normal 1 de Capital Federal, se les termina yendo, pero ahí también hay un campo de disputa. Y otra cosa que mencionaste, recordemos que también la ley 1420, que dice que es laica, en realidad recordemos que por fuera del horario de clase se podía, los padres podían autorizar la enseñanza Tal cual. de la enseñanza religiosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí yo el libro lo tomé como, digamos, lo que me interesó del libro fueron las fuentes. En realidad, digamos, lo que más incentivo tuve para leer el libro fueron, ya en las primeras páginas me daba cuenta que el acervo documental era bastante profuso, y bueno, y también tenía la posibilidad, o pensaba la posibilidad de poder consultarlo. Ahora veo las limitaciones que hay en torno a eso. Pero nada, me parece que en este sentido, retomo lo que decía, pensar todas estas cuestiones que se vienen trabajando desde los estudios de género y ver esto que también genera un poco de fricción, yo que voy a algunas jornadas de género y feminismo, bueno, este punto es muy, digamos, muy problemático, ¿no? Bueno. ¿Puedo agregar un comentario? Buenas tardes. Primero, agradecer a Lucía la lectura del libro, porque la verdad abrió ahí como un mapa. Este texto, que tiene un índice bastante particular, es como que necesita por ahí un reordenamiento en los títulos, y creo que entre Lucía y Flavia nos fueron armando un índice diferente para leerlo. Yo iba anotando ahí algunos puntos para releerlo en otra clave. Una cuestión, bueno, cuando este libro salió al mercado, que se empezó a difundir como un adelanto, a mí particularmente me atrajo la idea de leerlo porque me parecía linda la tapa, la estética que tiene, llamarse Las Señoritas. Las Señoritas, que es un título que a mí siempre me puso en un brete y me dio como una curiosidad, porque digo, ¿va a hablar de historia de mujeres? Yo no lo asociaba tanto con historia de la educación, y me terminé quedando con esa idea. Como que esto es un seminario de historia de la educación, y las mujeres como agentes somos
un tema, podríamos decir, ¿no? Un punto muy importante de la historia de la educación, y tenemos ahí que pensar cómo nos inscribimos y visibilizamos, pero este texto va ahí desde la agencia femenina, se llama Las Señoritas. Yo cuando lo leí me costó un montón leerlo, me costó un montón, porque me perdía, porque una generalmente lo lee, entonces son muchos nombres y memorizarlas y seguir los derroteros. Pero una cosa que me quedó, y ahora escuchándolas, no sé, a lo mejor lo dejo y es una impresión mía, es que creo que este libro a mí me hizo pensar, bueno, primero esto que planteó Adrián, ella no es una historiadora, es alguien a quien le anuncian, que le dicen que existe un archivo. Y ella va ahí porque existe un archivo. Yo no sé qué entiende ella por archivo y por fuentes, porque me parece que ahí va la generosidad o no con los anteriores. Ella toma el archivo de un anterior que un anterior construyó para hacer un libro y queda el archivo. ¿Y qué relación hay entre esos documentos que fueron guardados por alguien, ¿no? Y que quedaron ahí? Porque de hecho el archivo tiene el nombre de Luigi, ¿no? Ella misma lo dice, son los papeles que dejó esa pionera. Entonces es complejo eso, porque una va a trabajar sobre esto que a veces Micaela está acá, ella que se preocupa por pensar quién guarda los papeles, ¿no? Acá hay una mujer que escribió y guardó sus papeles, y otra, pero papeles que construyó no en su vida, sino para hacer una investigación, y Laura Ramos lo toma y hace un libro, y eso es complejo, porque escribe con los restos que quedaron de una investigación. Ella en un momento me parece a mí que dice que la historia de Luigi es muy romántica, y que ella intenta hacer otra cosa con su libro. Pero creo que esto a mí me sirve para pensar las trampas del archivo. ¿Qué pasa cuando uno encuentra un archivo que te fascina y quedás ahí en esa fascinación, ¿no? Creo que esos son los cortes de los capítulos. Se le terminaron las fuentes, no busca en otro lado, porque de repente, no sé, estas mujeres dejaron muchos hilos desparramados por todo el país, ¿no? Que hay que reconstruirlos provincia a provincia, no sé, cuando salió la idea de esta charla, a mí me empezaron a mandar fotos, fulanita está enterrada en tal lado, la otra, ¿no? Y fuentes que van apareciendo, porque estas mujeres cruzaron efectivamente gran parte de algunas de nuestras provincias. Entonces me parece que está bueno pensar las trampas del archivo, la seducción del archivo, cómo una vez se queda atrapada en algo que es mucho más, y mucho más cuando ese archivo fue construido por alguien que tenía como misión esto que planteó muy bien Flavia. Es muy difícil contar una historia que ya fue contada, y mucho más difícil contarla a partir de las mismas fuentes, ¿no? Yo creo que el texto es muy descriptivo. Ella incluso al final de la introducción lo dice, yo no hago más que la transcripción de esta historia, y ahí a lo mejor voy a hacer un poco, a lo mejor es mi lectura deformada, tendría que volver a leerlo, pero yo creo que le falta el peso de la historia en perspectiva de género para poder situar a estas mujeres en relación a los otros de una manera, a los otros y al contexto de una manera diferente. Lo del nombre está buenísimo, a mí esto de visibilizarnos a las mujeres con biografía, esto de la historia de mujeres lo discute, ¿no? Y es importante nombrar y poner nombre y marcar las trayectorias y marcar las diferencias, pero a veces uno en ese ejercicio se olvida de los contextos, entonces creo que ahí es cuando a ella se le pierde la historia de la educación. Y una termina quedándose con todos estos nombres. A mí me dejó como lección este libro tener presente la trampa del archivo, y la cuestión de esto de pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando trabajamos con lo que alguien nos dejó? O con lo que alguien dejó, porque Luigi no se lo dejó a ella, quedó en un archivo. Nada, ese comentario. Y otra vez agradecer los comentarios, que me encantó escucharte, Lucía. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Yo quería decir un par de Pilar. cosas, si puede ser. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, primero nada, es un placer para mí poder compartir, comentar con ustedes el libro, porque la verdad es que a veces uno lee y tiene ganas de charlar, y me parece que es una súper idea, así que gracias por hacerlo abierto y por invitarnos. A mí leer el libro me produjo un poco la sensación de lo que ocurrió hoy acá. Yo empecé como Lucía, a mí, digamos, en ese relato que ella hace, y a mí me gustó iniciar la lectura. A mí me interesa muchísimo leer ese tipo de textos donde hay historias de mujeres que se entraman con
con las historias, con los procesos políticos, con los procesos sociales, económicos, la vida privada de las personas. A mí me gusta, digamos, un tipo de lectura que me gusta, y también coincido en las incomodidades que eso iba generando, ¿no? Y particularmente cuando llegué a la parte que yo conocía más, que era la historia de las normalistas en Córdoba, y entonces uno ahí, yo por lo menos, pude ver como los enormes límites, incluso que ni siquiera se tomó el trabajo de estudiar a fondo lo que hay, digamos, no hacía falta ir a otros archivos, sino que hay investigaciones que ya dan cuenta de muchas más cosas que la que ella puede poner. No sé tampoco cuál era su pretensión, y me parece que en eso está bien los reparos que ustedes ponen, digamos, nosotros lo estamos mirando como historiadores de la educación, pero no sé cuál era su idea. Si es un libro de divulgación es interesante, y si es un libro de historia tiene muchas debilidades. Pero me gusta el ejercicio que proponen de pensar qué nos propone para pensar. Me parece que una cosa, yo sentí lo mismo en relación a la historia de los hombres, porque nosotros hicimos hace poquito un ejercicio acá en Córdoba, que fue acercarnos a algunas escuelas normales del interior de la provincia, que es a la Escuela Normal de San Francisco, Villa Dolores, Río Cuarto, y encontramos ahí unas figuras muy interesantes, que eran directores, hombres que habían sido nombrados, algunos de ellos egresados de la Escuela Normal de Paraná, que llegan a esas localidades y permanecen, la mayor parte de ellos, muchos años en esos lugares, con una fuerte influencia en esas localidades y más. Bueno, Sebastián Vera, que hay una investigadora que se llama Yamila Ganser, que lo está estudiando, el caso de Newton, no me acuerdo cómo era su nombre, en la Escuela de Villa Dolores, unas figuras que aparecen, que se vuelven míticas, que todo el mundo las nombra, y que nos costaba muchísimo encontrar algo de ellos de manera más o menos seria, encontrar fuentes, porque me parece que esto también se vincula con algo que recién Lucía decía, lo de los periódicos y demás. Es muy difícil estudiar con fuentes las escuelas normales de las provincias, porque las provincias no las registran en sus archivos. Nosotros las encontramos muy episódicamente vinculado a la cuestión de los edificios escolares, porque vieron que ahí, bueno, ustedes saben mejor que yo, digamos, lo que tenían que hacer los estados provinciales era proveer de edificios. Y entonces aparecen en las cuestiones arquitectónicas, con pedidos sobre esta escuela no da más, se cae de pedazo, el baño queda muy cerca del aula, digamos, ese tipo de referencias, pero no tenemos otras. Así que me parece que esa es una cosa difícil, digo, por lo menos a nosotros es algo que nos viene costando, y los archivos escolares son como de otro tipo y no siempre tienen la preservación, por supuesto, que nos gustaría y que ya sabemos, ¿no? La otra cuestión que a mí me surgió es que, salvo en el caso de Sarah Strong, que la nombra cuando se va a La Rioja, no hay referencias al trabajo pedagógico, a las ideas pedagógicas o al tipo de ejercicio de la formación docente que asumen. Incluso me acuerdo de ella, la busqué recién, porque ni siquiera me registré el nombre en esa marea de gente que se arma en un momento, que cuenta cuando se fue a La Rioja, y en un pedacito cuenta el vínculo que establece con las comunidades originarias, ahí hace como una especie pero bueno, uno se queda un poco con las ganas de ingresar a lo mejor a algo propio, ¿no? De la pedagogía, de las prácticas de enseñanza, con qué ideas, digamos, trabajaron, ¿no? Pensando, si no queremos pensar el normalismo como un todo homogéneo, bueno, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué prácticas sostuvieron? Y lo último, me parece que esto que remarcan sobre la sociedad de beneficencia, los vínculos con el normalismo, me parece que es también muy interesante, porque en general hacemos afirmaciones del tipo que, bueno, el enfrentamiento entre el clericalismo y las escuelas normales, que por supuesto es innegable, pero también es verdad que hay otras pistas que nos muestran que quizá para estas normalistas eso no era un asunto tan propio, ¿no? Ahí el libro dice en algunas partes, ¿no? Ellas se enteran que este país, no sé si será así o lo dice Ramos, ¿no? Se entera que en este país el catolicismo era la religión más importante. Y yo digo, no sé, es raro que se hayan enterado acá, pero ella todo el tiempo remarca eso, ¿no? Se dieron cuenta que no había lugares donde ir a rezar, y qué sé yo. Pero sobre todo, bueno, ahí está la anécdota que cuenta Ausa, sobre que, ¿no? Anécdota, el evento que cuenta Ausa, que dice cuando Francis Armstrong se entrevista con el obispo Clara en Córdoba, y le dice, nosotros no tenemos problemas de enseñar religión en la escuela, ¿no? Y que después, bueno, Wilde le dice, vos no tenés problemas, ¿no? Y bueno, ahí hay también como unas historias
personales y unos posicionamientos personales que se juegan más allá de la disputa que se estaba tramando en un nivel político, normativo, legislativo, digamos, podemos instalarlo en otros asuntos, ¿no? Me parece que ahí hay otra línea que también estaría interesante para pensar, ¿no? Y lo último que quiero agregar es que en esto de estas mujeres también me parece que hay otro asunto para pensar, que son también otras mujeres, otras directoras, que quizás se parezcan bastante a estas mujeres. Nosotros tenemos algunas que estamos ahí identificando, por ejemplo, hay una directora de la Escuela Provincial de Córdoba, una escuela donde se enseña religión, creada por el gobierno provincial contra las normales nacionales y demás, creada en 1909, una directora con ideas pedagógicas muy avanzadas, una biblioteca con libros en francés, ella tiene un gran proyecto para la escuela, y la encontramos pidiendo una licencia para poder participar del primer congreso feminista, ¿no? Y bueno, ahí uno puede ver también, ¿no? Esas cosas que se juegan y que si mirás de lejos te perdés un poco en quiénes son estas mujeres, qué hacen. Ella defiende el patio porque se lo quieren cerrar, ¿no? Hay ahí como unas cositas que queremos seguir indagando, poner muy al pasar, pero que puede estar bueno también para seguir pensando. Acá yo quiero decir algo, me gustó mucho el comentario que hiciste, Gabriela, pero hay alguien que nos dice que quizás nos propone pensar las dinámicas de los sellos editoriales y la construcción del mercado de lectores. Yo todo el tiempo, cuando leía el libro, pensaba, bueno, también los historiadores profesionales vivimos hablándole a nuestros colegas, y hay un público ávido de estos temas, y que, bueno, un poco no sabemos hacerlo, porque voy a admitir, uno aprende a escribir de una determinada forma y te cuesta borrar las notas al pie, o sea, solo eso, escribir más corto, ser más amable con el lector, pero es algo que me parece que es una tarea que la verdad uno debería reflexionarla y empezar a hacerla de alguna forma, que el público está ávido de estas cuestiones. Si el libro se vendió tanto, es porque hay interés. A veces uno piensa que sus temas no interesan nada más allá del círculo de colegas, y por ahí no es así. Pero bueno, no es un ejercicio fácil. El otro día escuché, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer los libros de Philip Sands, que es un historiador inglés, que escribió hace un tiempito un libro que se llama La calle Este-Oeste, y ahora escribió otro libro que se llama Ruta de Escape, que en realidad es un jurista profesional, y ha escrito, y ha logrado escribir historias que pueden leerse en la academia, que cumplen con todo el rigor académico, pero que a su vez pueden interpelar al resto de los lectores y vender miles y miles de copias. Bueno, son historias muy particulares que interpelan. Probablemente esta es una historia con un público más limitado, pero es un ejercicio que no hacemos. Sí, coincido, Flavia, coincido. Igual me da la sensación, ¿no? Y esto es una autocrítica, que en los últimos años el mundo académico y hay editoriales también han publicado, historiadores e historiadoras, producciones de corte, digamos, de divulgación. Ahora, yo no veo, y acá viene la crítica, que tengan el mismo éxito que tienen, sí, tal cual, en ventas estoy hablando, en circulación, ventas, que tienen estos periodistas, que vienen quizás más de un mundo literario, bueno, como viene Laura Ramos, que dicho sea de paso era la hija de Jorge Abelardo Ramos. De Abelardo, ¿no? También, de Abelardo Ramos, sí. Tiene todo un bagaje cultural, bueno, una formación, si se quiere, muy ecléctica, pero no es que los historiadores o el mundo académico en general no hacen libros de divulgación. Me parece que en los últimos años hay varias editoriales que han destinado sus producciones a la divulgación. Ahora, lo que tenemos que plantearnos es por qué no tiene el mismo nivel de repercusión. En parte, Adrián, supongo que no todo el mundo, a ver,
digamos, no han tenido la posibilidad de que te hagan una nota en página 12, que te lo reseñen en la revista Eñe, que en La Nación salga una nota, que en Los Siete Locos, en el canal de la TV pública tengas una nota, ¿viste? Ese es el tema. Acá tiene que ver con la sociabilidad que tienen estos autores, autoras, ¿no? Con los medios de comunicación, que nosotros en ese sentido, la verdad es que tenemos allí unos canales un poco más, ¿no? Que sean interrumpidos, o no tenemos formalmente esos canales para poder acceder y que nuestra producción más amable y más en términos de divulgación llegue al público, porque bueno, el impacto en parte lo provoca precisamente porque bueno, los medios recuperaron la importancia de las señoritas y lo que trajo a colación, y le dieron ese carácter de novedad también, ¿no? Que me parece que porque cada uno cuando vos lees cada una de las notas o escuchás las notas, se le da este carácter de novedad, de traer todo este archivo, que bueno, un poco Flavia claramente dijo cómo y de qué manera se recupera este archivo, la novedad de las maestras, pero nuestros trabajos, que muchas de estas cosas se han dicho, pero hace muchos años, ¿viste? No llegan porque, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene nuestra producción fuera del ámbito estrictamente académico? Perdón, Lucía. Sí, José, querido. Quizás hay algo en el que da en el clavo y que ha habido trabajos académicos que van por ese rumbo y algunos han tenido más difusión. Yo creo que una de las claves está en lo biográfico. El género biográfico ha tenido en los últimos 15, 20 años, después de décadas en las que fue denostado, una vuelta de la escena que había perdido. Es verdad. Me acuerdo del libro de Michel Desserteau, que hace la biografía de Desserteau, de François II. François. Que tiene un libro sobre biografía y abre ahí una serie de problemáticas y de guiños al tema que está la colección de Daza, que todos conocemos. Hay como una cantidad por ahí estaba conectado Eduardo Mancini, que ha hecho un libro sobre maestras. Hay como desde distintos lugares, referencias a lo biográfico. Y este es un punto que por ahí sirve. Claro, habrá quienes tienen más suerte en el mercado editorial, quienes son como yo. Pero digo, son momentos o son formas de escritura. En lo biográfico quizás hay un punto de cruce en el que lo académico y lo narrativo pueden encontrar un momento de abrazo. Sí, coincido, tienen razón. Ha habido una vocación, ¿no?, en los últimos años por hacerse cargo de... Menos me parece en historia de la educación. O sea, ahí, no sé, no me cuesta pensar. Bueno, ahora vos, Adrián, escribiste un libro de divulgación. Sí, es una colección, así pasó el chivo, porque no formamos parte de un grupo, ¿sí? El mío sí es sobre maestra, sí, pero recién salió y no sé qué repercusión va a tener, porque son libros muy cortitos, pero bueno, yo creo que el problema está, y me parece que tiene que ver más allá de lo biográfico, como señala José, que me parece muy atinado, que siempre ese género genera mayor repercusión. Me parece que igual tenemos una limitación. Por ejemplo, yo estaba escribiendo ese libro y decía, no hago un estado de la cuestión, porque el lector que no está acostumbrado a... No hago el estado de la cuestión, no voy a poner tanta cita a pie de página, evaluación, que me dice, poner un estado de la cuestión. Quiero decir, y eso esto como cuando Stephen Hawking publica Historia del Tiempo. Cuando estaba elaborando Historia del Tiempo, el editor le decía, por cada fórmula que ponés, perdemos 10 lectores. Bueno, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Si uno lee Historia del Tiempo, es un libro recontra didáctico, ¿no? De algo tan complejo como los agujeros negros, qué sé yo.
me parece que todavía tenemos esa falencia, ¿no? Y creo que también lo que dice Lucía, el mercado, la propaganda, bueno, el rol que juegan los medios, determinadas figuras de los medios, está claro, pero no sé si llega a explicar estas limitaciones, digamos, en su totalidad. No Viendo sé. ahora, pero eran más, eran como 60. Bueno, no sé si alguien Si quiere... por ahí alguien quiere Sí, a hablar de ver, alguna... quiere hablar, porque no escuché. ¿Algún Buenas, Buenas, hola, ¿cómo estás, Adrián, Flavia, José, Lucía, Gabriela? ¿Cómo todo les bien. va? Acá hablando de Eh, cosas importantes. sí, sí, en principio celebrar, ¿no? Celebrar el encuentro, la propuesta para nosotros los que estamos, veo que el encuentro es bien federal, gente de Córdoba, Catamarca, yo en mi caso de Santiago. En el detalle, dos comentarios así cortitos. En principio, el libro inicial, Las 65 Valientes, en mi caso en Santiago, es difícil de conseguirlo. No está en las bibliotecas. Entonces, el libro Las Señoritas viene como a ser la consulta que quedaba para aquellos que queríamos mirar qué pasaba con estas señoritas y el lugar en mi caso, de Santiago, ¿no? ¿Qué pasaba con Santiago y qué lugar habían tenido estos recorridos? Entonces ahí quedaba como algo como para cubrir y poder como recuperar, ¿no? El recorrido de estas señoritas y qué pasaba con Santiago en términos del normalismo. Y en segundo lugar, cómo poder, para el caso de Santiago, siguiendo con esto, cómo dialogaría la Escuela Normal de Santiago con este panorama y con estas señoritas, al no haber tenido Santiago llegada de estas maestras, de estas señoritas, en el sentido este de por qué no a Santiago y por qué sí Tucumán y por qué otras provincias. Entonces, ahí también ha sido como, en algunos casos, fuente de consulta, y lo digo fuente como entre comillas, ¿no? Para mirar y tratar de como de responder esa pregunta, ¿por qué la excepción de Santiago en la distribución de estas mujeres? Igual, el libro, creo que lo han enviado por PDF. ¿Cuál está? ¿O no? En las 65 valientes, Las no 65 lo valientes. podrían... No, te lo mandé a vos, no a todos. Ah, no. Ahora le Bueno. pido el correo No, a no. Armando y se lo Bueno, mando. después se lo mandamos a Armando. Pensé que lo habían subido Pero al si nos chat. Pensé que lo preguntás a habían subido al nosotros, chat. sí, Ramos no explica por qué, o sea, si hay algo que el libro no explica es por qué o sea, el proyecto, no hay una puesta en discusión del proyecto de Sarmiento. No sabemos si Sarmiento importó modelos de mujeres, importó modelos de sociabilidad, importó modelos pedagógicos. ¿Qué era lo que Sarmiento importaba? No importaba, digo, entre comillas, ¿no? No se sabe. Y es esto lo que yo decía, lo último que me parece que hay que ver, que bueno, hay que sopesar el rol de este proyecto en la larga historia del normalismo. Y esas cuestiones tienen que ver, a ver, Sarmiento, y después el rol protagónico de Juana Manso, que es un rol protagónico también con la mujer de Man, que ahora se me borró el nombre, y después con las propias maestras. Juana Manso logró que Montones no se tomen el barco al otro día, más o menos, y eso Luigi sí lo explica mejor. Tuvo un rol mucho, mucho más protagónico que lo que Ramos nos deja ver. Pero hubo otros actores. Me quedé también pensando en el rol ya en la década del 80, porque hay muchas de ellas que llegan en el 83, 84. ¿Qué eco habrá en el Consejo Nacional de Educación? Yo he estado trabajando algo en el archivo intermedio, alguna vez me encontré con Adrián por ahí, y nunca me puse a mirar qué decía sobre el caso, pero debe haber alguna referencia. Yo no encontré nada de lo que estoy ¿Pero mirando buscaste? desde el fin del siglo XIX. Y era mi lugar en el mundo hasta que vino la pandemia, ¿no? Así, pero no pasé por habría... el chat el link del libro de Luigi Houston.
para los que lo quieran bajar mientras funcione. Sí, mientras funciona el chat. Bueno, no sé si algún comentario más, inquietud, aportes. A mí me quedo pensando algo sobre el sentido de este texto. Quizá este tipo de escritos sirva para hacer esto que estamos haciendo. Es decir, yo creo que esta es una capacidad que nosotros no tenemos, de poder armar un texto, y no tenemos unas libertades de campo, como las tiene Ramos, para tomar un archivo y escribir sobre eso. Yo recién la escuchaba a Flavia, y probablemente a Ramos no le importaba Sarmiento, el normalismo, es decir, encontró una fuente, y tramó una historia y la presenta. Y me parece que está bueno que este tipo de productos nos provoquen estos encuentros para empezar a pensar cómo hacemos para quizá instalarle preguntas, porque no sé si, yo pensaba, yo no sé si puedo escribir como Ramos, no sé si puedo tomar un par de fuentes y armar lo que ella armó, porque es esto que decías vos, Adrián, uno cuando intenta escribir divulgación, a mí me pasó que me han llamado para escribir divulgación y he sido reprobada como 5 veces, porque siempre algo falta, porque es un lenguaje que no tenemos. Entonces de repente cuando aparece un producto de estos, me parece que estos ejercicios de pensar, no sé, ¿qué sentido tiene para los maestros hoy leer esto? Cuando uno encuentra unas mujeres impresionantes que cruzaron un montón de kilómetros para instalarse en una tierra que desconocían, que aprendieron idiomas, que batallaron con un montón de cosas, que peleaban por su lugar en el mundo, cuando hoy uno ve en el magisterio una cierta, ¿no? Entonces me parece que este libro, más allá de que es cierto, de que asume una cuestión de único, que no la tiene porque hay una tradición de estudios atrás, hoy me parece que nos permite instalarnos unas preguntas, quizá con los más nuevos, ¿no? Y además capitalizando, bueno, todo el lugar que las mujeres estamos ocupando en la agenda de todos los temas. Entonces, porque digo esto en función de esto que decían, ¿qué es lo que hace, que garantiza el éxito de este libro? La escritura de divulgación, que Ramos es conocida, que parecen ser biografías, pero además son mujeres, ¿no? Que es un tema, la señorita es un tema que Claro. se lee. Y creo que para las maestras que empiecen por esto, está buenísimo, y sería buenísimo, yo no quiero caer en esto de decir, bueno, hagámonos las preguntas didácticas o las preguntas para pensar, pero me parece que hacer estos ejercicios, decir, bueno, ¿qué podemos pensar, o a partir de esto, qué podemos revisar de lo que venimos trabajando, de lo que se viene trabajando, de lo que se trabajó, está bueno porque yo creo que son campos diferentes. Tampoco conozco mucho de cuál es el posicionamiento literario de Ramos, pero digo, ella viene con unas libertades de escritura. Yo leía estas cosas y me acordaba de Duby cuando dice, bueno, la historia se hace con imaginación, pero también con fuentes, y ahí hay una limitación. En cambio, los literatos tienen unas libertades que nosotros no tenemos. Yo creo que por eso ella pudo escribir tan rápidamente este libro, que nos invita a pensar. Y más en un presente donde el público en general está bueno revisar estas agencias femeninas tan fuertes, ¿no? En el pasado, porque a veces hay una idea de que como que en el pasado había una quietud. Digo, los que andamos en la formación docente, en los institutos, por fuera del campo. Ahí me parece que ayuda a pensar un montón de cosas, y que con estos ejercicios me parece que lo releen al libro, o una lo repiensa, no sé, pensaba eso. Sí, esa idea de las maestras dóciles, ¿no? Que acá parece que no eran tan dóciles. Incluso hay una relación ahí entre dos maestras que La vocación. parece que no despierta ningún tipo de, digamos, de resquemor en el pueblo. Creo que era en Mendoza, no me acuerdo, ¿no? Sí, en Que Mendoza. viven juntas. En Mendoza. Sí, Y sí. que ella lo pasa velozmente, ¿no? Que también sería, digo, que uno desde el presente, digamos, trasladado al pasado, puede pensar que, bueno, era pensado como una inmoralidad, ¿no? Pero bueno, pero a Ramos eso mucho tampoco, como que no le interesa, lo pasa así, nuevamente, velozmente. Pero bueno, me quedé pensando también el tema de los archivos escolares y los archivos y todos los problemas que tenemos acá en Argentina para llegar a esos archivos que no sabemos de quién depende, los archivos de las escuelas. Bueno, acá hay algunas escuelas que están organizados, como la Escuela Normal de Quilmes, yo vivo acá Claro. cerca de una escuela secundaria privada, el WARD, que tiene un archivo, pero después todos los archivos, al menos acá en provincia, yo no sé en Córdoba, por lo que decía Gabriela, parece que en Córdoba también están todos ahí en una suerte
hecatombe, ¿no? Que cuesta consultarlo, que cuando uno va a consultar tenés que hablar con este, tenés que hablar con otro, no sabes quién es la autoridad, y bueno, entonces también me parece que eso atenta contra este tipo de producciones, ¿no? En el caso de Ramos se encontró con un archivo que está todo, digamos, Armadito. ahí armadito en un mismo lugar, que no, bueno, supongo que se tenía que pagar el viaje nada más para llegar a la universidad, pero Si no vi mal, eso, en el archivo que consulta en Estados Unidos, consulta 2 archivos, Dos y archivos. uno de ellos es pago, es arancelada la consulta. bien. Hice el trámite por internet para pedir el legajo, y si Bustamante se le ocurriera viajar, habría que pagar el de Stanford. Claro, digo, bueno, pero eso es un CONICET problema no que da tenemos todavía acá. para eso. Claro. Bueno, Bueno, no sé igual si- quisiera aclarar una cosa, que no siempre vamos a discutir libros, de hecho el próximo no va a ser un libro de divulgación, es un seminario, No, pasemos de no, vuelta el dato del libro que va a ser discutido, ¿no? sí, espero que les doy. El próximo encuentro vamos a trabajar, mientras que encuentro la tapa, yo lo había comentado este libro, sí. El libro de Luciana Carreño, ya les digo, Si no recuerdo mal, era el 4 de noviembre, 4 de noviembre, a las quedaba 16 por... horas. Ah, Y eso. vamos a tener como una dinámica distinta porque esta vez Luciana va a estar. Sí, Luciana estaba presente en la charla. Estaba. Ah, está Luciana, está Luciana. Igual Luciana para defenderse Carreño, le apagamos el micrófono. No, claro. Los estudiantes universitarios, ahí está Luciana. Hola, Luciana. Hola. Bueno, decí vos cuál es tu libro, Luz. Los estudiantes Hola. universitarios en tiempos de reforma, ¿no? Hola. Tesis de doctorado. Dale, Luz. Bien, primero un saludo, también súper contenta con el intercambio, con los comentarios que han hecho, y bueno, feliz con la invitación. Así que sí, el libro y la propuesta que me invitó Adrián a hacer es, bueno, comentar este libro que fue producto de una tesis doctoral sobre los estudiantes universitarios de la UBA en las 3 primeras décadas, puntualmente tomando las categorías de sociabilidad y experiencia, es decir, un poco vida estudiantil, analizando trayectorias en el buceo de legajos, de pedidos estudiantiles en el archivo institucional de la UBA, y categorías de sociabilidad a partir de esos modelos que proponían los estudiantes para pensar la vida en conjunto, es decir, como algo, digamos, una categoría nativa, y cómo eso, bueno, puede ser también objeto de indagación histórica, y los cambios, es decir, el modo del pensar estar juntos, cómo va cambiando, y eso cómo tiene que ver con otros cambios que se están operando en relación al estudiantado universitario y a sus intervenciones en la vida pública, sobre todo con esa irrupción de la juventud en los momentos de la reforma universitaria. Así que, bueno, muy contenta con la invitación y con este encuentro de hoy, que fue maravilloso. Sí, cabe aclarar una cosa, Luciana, que el libro se puede bajar de la página de UDEVA, ¿no? Porque no está en formato papel, y hay una versión libre, pero es de la introducción y del capítulo 1, que no sé, ustedes si bueno, lo pueden buscar, o si no se lo envían, les enviamos el link. Pero la verdad, bueno, yo tuve la suerte de estar en la defensa de la tesis de Luciana, y es un libro, si se quiere, hasta rupturista, desde el enfoque, de lo que dice, de las hipótesis que plantean. Entonces les recomiendo, el que puede, o aquellos que lo lean, que lean los 5 o 6 capítulos que atraviesa el libro de Luciana, ¿sí? Así que bueno, entonces 4 de noviembre habíamos quedado, de 16 a 18 horas, nos corremos 1 hora. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más para comentar, si les parece que vamos cerrando.
Hola, yo quisiera saludarlos y decirles que, bueno, entré tarde porque azarosamente encontré esta reunión buscando otro libro, se ve asociado al de ustedes, que se llama Maestras Argentinas, que lo estuve buscando y no lo encontré. Fue presentado el año pasado, creo que cerca de fin de año, y son 5 volúmenes. Ah, sí, ya sé cuál es. Entonces, Sí, claro, es la pero compilación que está haciendo, sí. Está Eduardo Mancini por ahí, estaba. claro. Bueno, la conozco a Lucía Leonetti, a Paula Caldo. Hola. Yo fui directora de la revista Clio y Asociados, La Historia Enseñada, de Universidad del Litoral, un poco para presentarme porque no conozco a demasiada gente en la reunión. Así que bueno, les agradezco lo que pude escuchar, me encantó, y si me pueden después enviar la convocatoria para noviembre, me gustaría también. Ahora vamos a hacer el flyer, lo vamos a socializar, lo vamos a... Gracias, Teresa, por estar presente, y bueno, todos sabemos que vos vos nos has marcado con tus trabajos en perspectiva de género y la revista Clio, para quienes estamos en el campo de la enseñanza de la historia, es un espacio de formación y de aprendizaje constante, porque Clio sigue estando y es un espacio de aprendizaje. Y con respecto al libro de Eduardo, que yo tuve la posibilidad de participar, de Eduardo Mancini y Mariana Caballero. Y Mariana, sí. Es un trabajo enorme, ya lleva 5 tomos, y bueno, son textos de divulgación donde efectivamente los 2 primeros tomos tuvieron que ver con mujeres, con maestras, y ahora incorporaron maestros, en estos 3 que están presentando ahora. Pero es un trabajo colectivo donde, bueno, ahí se puede pensar la cuestión de la divulgación, donde algunos escribimos con algún recorrido más académico, pero también hay maestros y militantes, y bueno, son tomos muy eclécticos. Muy bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bueno, Vamos cerrando, vamos cerrando, les agradecemos a todos, y bueno, especialmente a Lucía, que hizo generosamente. Genial. Ha sido un enorme placer, un enorme placer. Espero que te sigamos viendo por acá. Por supuesto, ya ahí estoy abonada, tal cual. Bueno, y le mando un abrazo al resto virtual a todo el mundo. Bueno, gracias, gracias, chao. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Excelente, chao, chao.